Ya, hoy día vamos a tratar el tema número 13, leyes de karma y dharma. La ley del karma es una de las 48 leyes que rigen en nuestro mundo y también nuestra vida. Bueno, ¿qué significa karma? Karma significa lo que debemos, es una deuda por las malas acciones que hacemos o las buenas acciones que no realizamos, o sea, que omitimos. Como quiera que estamos, nuestra psicología está llena de defectos, en un 97%. Entonces, lo que nosotros siempre estamos haciendo es cometer errores. Los defectos que tenemos desde existencias anteriores siempre nos han llevado a cometer faltas, errores, por lo tanto, tenemos muchas deudas pendientes, cuentas por pagar. Y estas deudas, pues, se nos da un plazo, se nos cobra hasta en 7 existencias. Nos van cobrando poco por poco porque si nos cobraran de golpe no podríamos resistirlas. Pero las tenemos que pagar sí o sí, porque no hay plazo, como dice, que no se venza. Entonces, este es el karma. Si nos queremos autorrealizar, pues hay que pagarlas de contado. ¿Y qué es el dharma? El dharma viene a ser la recompensa, el pago, el dinero que recibimos por toda buena acción consciente que realicemos. Esto queda, pues, estas buenas acciones quedan depositadas en un tarrito, ¿no? Que existe en el Tribunal de la Justicia. Bien, estas leyes son administradas por un tribunal de la justicia divina. Así como en el mundo físico existe un palacio, un tribunal de justicia que va a juzgar y va a condenar a las personas que han delinquido, de igual manera existe en la parte interna, tal como es abajo, es arriba. Entonces, esto es necesario, el karma es necesario porque es un coto para el mal, es un límite, porque si, por ejemplo, una persona roba y nunca pues es procesada, nunca tiene que pagar por ese delito, este se extendería indefinidamente. Si una persona pega, daña a otra persona, lo lastima, hasta lo puede matar, o sea, es violenta, y si no hay un límite, si nadie cobra, ¿no? O sea, se extendería, el mal se extendería indefinidamente. Entonces, entonces es necesario estos tribunales de la justicia. Entonces, la persona que ha delinquido pues tiene que pagar sus deudas y ese es un motivo de reflexión. Uno pues va a parar a la cárcel, por ejemplo, y en la cárcel, no todos, pero muchos reflexionan y dicen, bueno, yo estoy aquí por algo, ¿no? Y dicen, es mi culpa, sí, efectivamente, robé, asalté, maté, me dejé llevar por los celos, tantas cosas. Entonces, ¿sí? Los pantalones acá a ponerle al niño. Disculpe. Diego, voy a terminar mi tema. Sí, ya. ¿Continúo? Sí. Ya. Entonces, es ahí, por ejemplo, en esa celda donde esa persona pues reflexiona en sus errores. Muchos, ¿no? Pero hay otros que no, pues se vuelven peor, ¿no? Protestan contra la ley, acusan a la ley de injusta, no aceptan sus errores y es peor, es peor. Así igualito sucede en nuestro mundo interior. Nosotros, si protestamos contra la ley, es peor, si no recapacitamos, ¿no?
Entonces esta ley es como una medicina, nos ayuda mucho si aprendemos a reflexionar, si reflexionamos, nos damos cuenta que esto es algo para nuestro bien, ¿no? Porque ahí pues la ley no es injusta, Dios no es injusto, no puede haber injusticia, las leyes son matemáticas. Si, por ejemplo, a mí me toca una pareja, un esposo o una esposa que es tirano, que quiere dominar, mandar, entonces, si yo reflexiono un poquito, eso no puede ser injusto, tiene que haber una causa. Entonces, esto me lleva a reflexionar que en alguna existencia, pues, o de repente en esta misma existencia, yo también he sido tirana, yo también he mortificado la vida de los demás, he sido posesiva o he sido criticona, etc. Entonces, ahora pues estoy pasando o sufriendo lo que hice sufrir a otras personas en otra existencia. Si alguien me roba, se me pierde algo, no es casualidad, nada en la vida es casualidad, porque todo está regido por leyes matemáticas. Entonces yo también he robado, yo también he asaltado, yo también me he aprovechado de otros. Entonces, reflexionar en eso, en ese sufrimiento que ahora estamos pasando y que nosotros mismos hicimos pasar a otros, entonces nos da un gran aprendizaje. Entonces, si a eso pues tenemos este conocimiento, nos damos cuenta pues que los causantes de todos esos errores son los defectos psicológicos, tanto de nosotros como de las demás personas. Entonces, ¿para qué sentirnos víctimas? ¿O para qué pues tener pena por ejemplo, que alguien nos cuente y sufrir por la otra persona por lo que le está pasando? Si es una consecuencia de sus mismos actos. Entonces, más bien, como dice, más bien hacemos mea culpa y nos dirigimos a la causa. Y la causa pues está, ya sabemos, en el propio ego, en los propios yoes. Entonces, esto es muy importante que nosotros pues reflexionemos. A esta ley también se le conoce como la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, causa y efecto, ¿no? Ley de compensación, etcétera. Y decíamos pues que está administrada por un gran tribunal. En este tribunal, el juez mayor es el maestro Anubis y con sus 42 jueces. En este tribunal hay un libro. En este libro se escribe todas nuestras acciones. Ahí está escrito de momento en momento todo lo que nosotros hacemos, todo lo que obramos, todo lo que decimos. Pero también en este tribunal hay un tarrito donde se nos deposita dinero cada vez que hacemos una buena acción. Este tarrito es llevado todos los días al banco del Dharma y todos los días, pues, ¿no? Entonces se va juntando. Entonces existe también un banco del Dharma y un banco del Karma, ¿sí? Eso es muy importante, pues, que saber. Ahora, el Dharma, bueno, no sé si comenté, me olvidé, que es pues, el pago, ¿no? El dinero cósmico por las buenas acciones conscientes. Ahora, tenemos que saber que existen diversos tipos de karma en la cual nosotros estamos inmersos. Tenemos el karma individual, que es personal, que nos pasa solo a nosotros. Una enfermedad, un problema económico, etcétera. Solo a nosotros, que nos corresponde. También hay un karma familiar, que es una deuda que es compartida con toda la familia. Por ejemplo, una enfermedad de uno de los miembros de la familia, ¿no? Alguien pierde el trabajo, el que sostiene el hogar, se pasa penurias, etcétera. Tenemos también el karma colectivo, donde se reúne a un grupo de personas que puede ser que no se conozcan entre sí y va a caerles un karma a todo el grupo. Por ejemplo, un naufragio. Compran los boletos todos, ¿no? Y pues ese barco naufraga y mueren, todos o la mayoría.
Y algunos, por ejemplo, personas que justo iban a comprar el pasaje o tenían que abordar ese barco, ¿no? Sucede algo y no abordan, ¿no? O sea, se salvaron, como dicen, no era para ellos. Ese es el karma colectivo. También tenemos el karma de los países, en la que, por ejemplo, hay una devaluación de la moneda para todos. Puede haber un terremoto que afecte a todos. Es de todo el país. Una guerra civil. Tenemos el karma también por regiones que afectan a una región del país. Un problema de climático, ¿no? Etcétera. También tenemos el karma de todo un continente, americano, africano, karma mundial, como una guerra mundial, karma planetario, por ejemplo, una catástrofe planetaria, ¿no? Un problema que sucede a todo el planeta. Y bueno, decíamos pues que nosotros de alguna manera estamos inmersos en todos esos karmas. Podemos tener nuestro karma propio, pero también nos puede afectar el karma familiar, a su vez también el karma de país. Estamos viviendo en un país, por ejemplo, donde hay una devaluación, nos afecta económicamente y también de repente un karma mundial. Entonces estamos pues rodeados de muchos karmas y eso es necesario comprenderlo para poder pues que nosotros podamos trascenderlas. Entonces, tenemos pues que aprender a negociar estas deudas, estos karmas. La justicia divina tiene dos columnas. Una es la justicia y la otra columna es la misericordia. La justicia sin misericordia sería tiranía. La misericordia sin justicia sería tolerancia con el delito. Entonces, si bien es cierto que la justicia nos cobra porque cometimos tales y tales faltas, también es cierto que por misericordia podemos negociarlas, podemos trascenderlas conscientemente. Entonces, hay 5 formas de pagar nuestras cuentas. La primera es traslado de fondos. Esta práctica es muy cortita, debemos hacerla todos los días y la voy a explicar al final, después, ¿no? Y es cuando nosotros le pedimos a nuestro íntimo, a nuestro Padre, para que esos fondos, ese dinero que nosotros hemos acumulado por las buenas acciones que hemos hecho, que hemos hecho en pasadas existencias, o que estamos haciendo actualmente generando, pueda ser llevado al banco del karma, del banco del Dharma al banco del karma para pagar nuestras deudas que estemos más urgentes, que nos estén haciendo sufrir mucho, ¿no? Entonces, ese es como un traslado de fondos. Después, la otra forma de pagar es con dolor negociable, es decir, la persona va a sufre sus karmas, pero no lo negocia, pudiéndolo hacer, quizás porque no sabe cómo, o quizás sabiendo, no lo hace, ¿no? No lo negocia, entonces lo que le queda es sufrir. La tercera forma es con dolor no negociable, o sea, ya cuando toca sufrir y no se puede negociar, generalmente son los pecados contra el Espíritu Santo. Este tipo de karmas son muy dolorosos, pueden ser temporales, pero muchas veces son definitivos. La persona incluso le toca hasta desencarnar por ese karma fuerte, ¿no? Llamado también karma duro. También tenemos la otra forma de pagar, la cuarta, es haciendo buenas obras, sobre todo obras de caridad. Por ejemplo, dando de comer al hambriento, ayudando a los enfermos, ¿no? Se hacen buenas obras, ¿no? Vamos a ver que hay 2 tipos de buenas obras.
una que es caridad, que es material, y otra que es de tipo espiritual, que es la enseñanza, que es enseñar a las personas. Este enseñar más, nos da más dinero. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que la persona sea independiente, sea autovalente. ¿Qué pasa si una persona tiene hambre y viene y está pidiendo un pan? Uno le da el pan, pero después se pasó el hambre, ya sació su hambre, pero después vuelve a tener hambre y tiene que volver a pedir pan y estar pidiendo a uno y a otro. Pero si nosotros en lugar de ofrecerle el pan o el pescado, le enseñamos a pescar, entonces la persona por sí misma se va a proveer su alimento y ya no va a ser dependiente de otros. Ya va a incluso poder enseñar a otros también a conseguir su alimento. Entonces eso es mejor pagado que la caridad, que también es pagado, pero es un poco menos. Entonces, la enseñanza es mucho mejor y también requiere más esfuerzos. Y la última forma es con negocios objetivos, que también vamos a explicar la práctica. Entonces, nosotros tenemos pues estas 5 formas de negociar nuestro karma. Vamos a explicar brevemente lo que es la práctica de traslado de fondos. Esta es una práctica corta y nos ponemos de pie con los pies juntos y los brazos extendidos en forma horizontal, formando una cruz con el cuerpo, palmas hacia arriba, y vamos a hacer ciertos movimientos de balanceo, como una balanza. Se sube el brazo derecho hasta 45 grados y simultáneamente se baja el brazo izquierdo 45 grados. Luego se baja el brazo derecho a 45 grados por debajo y se sube el izquierdo a 45 grados. Y luego se vuelve a la posición horizontal. Ese es el movimiento de balanceo, ¿no? Entonces, ese movimiento de subir el brazo derecho, luego bajarlo y regresar a la posición horizontal, lo vamos a hacer acompañado de mantras, que es ni, luego el siguiente balanceo, ne, alargando, el siguiente balanceo, no, el siguiente, nu, y el siguiente, na. Entonces, ese sería como decir un ciclo. Y ese ciclo se va a repetir 9 veces. Cuando pronunciamos el mantra ni, nos concentramos en el entrecejo. Cuando pronunciamos alargadamente el mantra ne, nos concentramos a nivel de la laringe. Cuando pronunciamos el mantra no, nos concentramos en el corazón. Cuando pronunciamos el mantra nu, en el ombligo. Cuando pronunciamos el mantra na, a nivel del bajo vientre, ¿no? Entonces, como les decía, ese es un ciclo, y ese ciclo de esos 5 mantras se repite durante 9 veces. Y al final vamos a quedar en la posición de los brazos en horizontal y juntamos los brazos, cerramos los brazos, mantralizando el mantra Toro, llevando los brazos hacia el pecho, cruzando brazo derecho sobre el izquierdo. Ya. Perdón, pero antes de iniciar el balanceo, antes de ponernos en posición de cruz, cruzamos los brazos en torno a nuestro pecho y le pedimos al Padre, a nuestro ser, a nuestro íntimo, con la siguiente petición. Padre mío, Dios mío, Señor mío, te ruego, si es tu voluntad, te dirijas al banco del Dharma y realices el traslado de dinero cósmico al banco del karma a fin de pagar mis deudas más urgentes. Por ejemplo, la deuda que sea más urgente. Hacemos esa oración y inmediatamente extendemos los brazos, como habíamos mencionado, en forma de cruz el cuerpo, y iniciamos los balanceos y los mantras. Esa es la práctica de traslado de fondos. Siempre debemos hacerlo.
Bien. Ahora la práctica de negocios en cruz, la última práctica, negocios objetivos con la ley, eso sí se hace acostado, sobre una cama, sobre un petate, sobre una manta en el piso. Igualito nos ponemos en posición de cruz, piernas juntas, brazos extendidos en forma horizontal, pero ahí vamos a hacer un balanceo con el tronco, ¿no? Con la parte superior del cuerpo. Entonces, de lo que estamos acostados, vamos a hacer una oración o un pedido y vamos a levantar el tronco y la cabeza y nos vamos a quedar sentados sin mover las piernas. Solamente se levanta el tronco y los brazos extendidos en forma de cruz, palmas hacia arriba. Ese es un balanceo, ¿no? Luego nos volvemos a acostar, hacemos el pedido, luego nos volvemos a sentar, hacemos el pedido, nos volvemos a acostar, hacemos el pedido, nos volvemos a sentar, hacemos el pedido. Total son 6 veces. 3 sería echados y 3 sentados. El pedido es el siguiente. Estamos acostados, se inicia en la posición acostada, con los brazos en cruz, piernas juntas y decimos, Padre mío, Señor mío, Dios mío, te ruego, te suplico, con mi alma y mi corazón, si así lo queremos decir, si es tu voluntad, te dirijas al templo corazón de la justicia objetiva y negocies con el maestro Anubis y sus 42 jueces aquello que nosotros estamos pidiendo, ¿no? Aquello que estemos queriendo, que estemos necesitando. Luego, cuando hemos terminado, nos levantamos el tronco y la cabeza y los brazos, quedamos en posición sentada con los brazos en cruz, palmas hacia arriba y volvemos a repetir este pedido. Nos volvemos a acostar, repetimos el pedido, nos volvemos a sentar, repetimos el pedido, nos volvemos a acostar, repetimos el pedido y nos sentamos. Y en total 6 veces. Quedamos en posición con los brazos en forma de cruz y estando así, pues, le pedimos al Padre que dé gracias al maestro Anubis y a sus 42 jueces por haber escuchado, ¿no?, nuestro pedido. Y cerramos los brazos en torno al pecho y damos gracias también al Padre, ¿no?, por la ayuda brindada. Y bueno, esta es la práctica, también es corta y que debemos realizar todos los días. Entonces, para terminar, es pues para decir pues que es muy importante que nosotros tomemos conciencia de que estamos llenos de karma. Peor en estos tiempos que todo se acelera, vemos por todo lado que el león de la ley, como dice, está rugiendo y cobrando por todas partes, ¿no? Entonces tenemos que hacer el trabajo de los 3 factores para poder trascender este karma. Tenemos que hacer ese trabajo. Como nos comparte sus reflexiones Luis Carlos, ¿no? Nos dice, nosotros es como si tuviéramos que formar una gran empresa, que es la gran obra que tenemos que hacer nosotros. Tenemos pues que morir eliminando nuestros defectos, porque estos defectos siempre van a cometer errores, como son tenebrosos, oscuros, siempre nos van a llevar a generar más deudas con nuestro cuerpo físico, cometiendo errores, excesos, con las personas que nos rodean, con nuestro planeta, ¿no? Entonces, por otro lado, estos defectos también nos van a involucrar si tenemos apegos familiares, a estar con la familia y sufrir más fuertemente los karmas, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a eliminar defectos, empezamos a aislarnos un poco, ¿no? A cerrarnos. Entonces ya no estamos sujetos a todos los karmas a compartir tantos karmas que tenemos de familiares, de amigos, por apegos, ¿no? Entonces, aunque todo es una enseñanza, también al eliminar defectos ya empezamos a dejar de estar viendo noticias,
que lo que pasa en el mundo, que las conspiraciones, y que esto, que lo otro, que por los yoes curiosos, chismosos. Entonces, eso también nos hace sufrir, enterándonos de acá, de allá. Entonces, más bien empezamos a cerrarnos, a aislarnos, a buscar a nuestro ser, ¿no? Ese mundo del ser, que es paz, que es armonía, que es belleza. Entonces, nos ayuda para ser más fuertes. Entonces, por eso es importante el primer factor, estar muriendo. También es importante el nacer, porque la castidad, el ahorro de nuestra energía e invertir esa energía fijándola en nuestra médula espinal, nos va a ayudar pues a que no sea fácilmente atrapable, porque si no trabajamos con el nacimiento espiritual, esta energía, estas chispas divinas son otra vez fácilmente que puedan ser atrapadas por los defectos. Entonces así es como vamos creando pues esos cuerpos solares, esas facultades, esos poderes que nos hacen más fuertes, ¿no? Nos va dando más conciencia. Y con el tercer factor, que es el sacrificio por la humanidad, enseñando este conocimiento, uh, ayudando, propiciando a que se dé esta enseñanza, que llegue a mayor parte de la humanidad. Entonces eso pues nos va a generar también mucho dharma, nos va a ayudar bastante. Entonces, eso hay que ser conscientes, ¿no? Es ser conscientes que es nuestra propia empresa que cada uno debe tener, no vivir apegado, dependiendo que si el otro hace, que si el otro no hace, que falló, que no falló, que yo hago más, que el otro hace menos, porque cada uno es responsable de su obra, cada uno. Entonces, en ser conscientes que esta obra, esta empresa tiene que crecer, ¿no? Ya depende de cada uno, tiene que expandirse. Si es posible, ¿no? Como hacen, ¿no? Los maestros, o sea, por ejemplo, son universales, su mensaje trasciende fronteras, trasciende espacios, llega a toda la humanidad. Pero eso es con los tres factores, ¿no? Para poder llegar en forma más consciente. Bueno, hasta aquí es el tema tema número 13. Y bueno, muchas gracias y estoy atenta al compañero Luis Carlos, sus recomendaciones. Bueno, listo, Carmen. Muy bien. Bueno, vamos a ver como siempre algunos detallitos de este tema que es muy importante, que lo tengamos presente, porque marca nuestra vida. Bueno, miren, estas leyes, cuando la chispa ingresó a este universo quedó atrapada con toda esta cantidad de leyes. Estamos atrapados en estas leyes y se nos ha complicado la vida terriblemente. Esta ley del karma es una ley de causa y efecto. Quiere decir que toda causa tiene un efecto y la gente desconoce eso. Entonces no le importa hacer lo que haga, lo que hace, y como no puede o no quiere medir consecuencias, pues todo esto termina en dolor, puro dolor. Entonces la gente sufre terriblemente, todo el mundo sufre. Algunos dirán, no, pero es que los que tienen plata, los que son ricos no sufren. Sí, sí sufren. Sufren de una u otra manera, porque es que esto no se trata de tener dinero o no tener, se trata de que hay deudas y que esas deudas se pagan sí o sí, porque no se puede violar la ley. ¿Qué pasa si se violan las leyes? Genera más dolor, pero si no se cobrara sería injusto. Y al desequilibrarse una ley, se desequilibra el universo. Toda la naturaleza tiene karma, toda.
plantas, animales, personas, planetas, sistemas solares, galaxias inclusive tienen karma. El universo mismo también tiene su karma. Entonces nosotros vinimos aquí a resolver eso, resolver los problemas kármicos y no seguir fabricando más karma, no creando más karma. ¿Quiénes producen el karma? Los yoes. Entonces una persona dice, no, pues yo me pongo a fornicar, pero ¿usted puede medir las consecuencias de qué es fornicar? No, nadie mide eso. Usted puede medir las consecuencias que generan en su cerebro, en la vista, en el sistema nervioso, estar en estado de depresión. ¿Puede medirlo o no? ¿Puede medir las consecuencias de andar consumiendo pornografía, droga, alcohol? La gente es enferma. ¿Por qué? Porque es que ustedes a una persona le dicen, bueno, vaya, tenga sexo con esa persona que tiene sida y lepra. ¿Ustedes lo harían? Seguramente van a decir no. Traduzcamos eso a una persona que le dicen, si usted consume eso, si usted ve esa pornografía, eso le va a generar unos daños. O usted al masturbarse va a generar unos daños. Es lo mismo, en otro sentido, pero es lo mismo. Entonces la gente al ser dormida y al no querer despertar, no le interesa nada de la realidad. Cada uno vive en su sueño, creyendo que la vida es como se la plantea o como se la han planteado. Pero la vida no tiene nada que ver con los conceptos que tiene una persona. La persona tiene programado un karma en esta existencia. Entonces le dicen, bueno, en esta existencia a usted le toca deprimirse 10.000 veces. Son 10.000 depresiones porque hay que pagar esta deuda con ese dolor emocional, mental. Debe deprimirse 10.000 veces por recurrencia y por karma. O sea, esos yoes la van a atacar 10.000 veces y va a tener que sufrir unas crisis emocionales terribles. Ese es el pago del karma a través de ese dolor, ¿no? Entonces hay karmas todos los días, psicológicos, emocionales, mentales, espinas clavadas en la mente, espinas clavadas en el corazón. Y también instintivamente, hay muchas afecciones instintivas donde la persona siente, imagínense el karma de un pordiosero, donde el pordiosero es tan fuerte la pereza que tiene, que no quiere salir de ahí. O sea, no es que no quiera, de pronto sí quiere, pero no puede porque la pesadez es muy berraca, muy fuerte, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, esta cantidad de dolor, esta cantidad de karma, hay que resolverla y a eso vinimos al conocimiento, a resolverla. El problema o uno de los problemas más severos es que es demasiado karma. Hay demasiadas deudas. Entonces uno quisiera pagar esto rápido, pero el problema es que es demasiado. O sea, ustedes si van al tribunal y piden su libro de karma, que les dejen ver el libro del karma, sin abrirlo, porque si lo abren le cobran. No, solo que se lo muestren. Van a encontrar que es como, bueno, depende, pero se puede ver como un diccionario de esos de teléfono antiguo, donde está escrito todo, absolutamente todo lo que la persona debe. Entonces uno dice, no, diablos, ¿y cuándo voy a pagar todo eso?
Entonces le dicen a uno, bueno, pues con paciencia, como decía el maestro Jesús, con paciencia poseeréis vuestras almas. Quiere terminar rápido la primera montaña. Sería muy bueno. ¿Qué hay que hacer? Le dice, consígame 3, 5, 10 millones de alumnos y pasa la primera montaña. Bueno, 10 millones de personas que le llegue el conocimiento, porque 10 millones de alumnos está como berraco, porque a la gente no le interesa. Y ese es el costo. Todo tiene un costo. Si ustedes quieren despertar el fuego, eso vale. Hay que pagar el cargo. Si ustedes quieren tener la primera iniciación, eso tiene un costo. Segunda iniciación. Ese costo es el pago del karma. ¿Sí? Ese es el costo. Entonces, la clave para pagar el karma es ganar buena plata. Porque todo se arregla con plata. Es muy importante tener presente esa ley que nos enseña, tal como es abajo, es arriba. Arriba es lo mismo que aquí, que esta sociedad, pero lógicamente que perfectamente organizada, no como aquí que todo se compra y se vende y se prostituye, no. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un buen negocio? ¿Cómo vamos a crear una buena empresa que produzca mucha plata? Necesitamos varias cosas. Lo primero, un nivel de conocimiento bueno, un producto bueno. Vamos a vender un producto bueno. Esto hay que saberlo entender, ¿no? De pronto lo interpretan como, Luis Carlos está haciendo negocio o está codicioso. No, no hay que verlo desde el punto de vista de la codicia, hay que verlo desde el punto de vista de la practicidad del enfoque para pagar. Entonces vamos a montar una empresa que produzca buen producto, se venda un buen producto y caro, no barato, caro. Ese producto es un buen conocimiento, no un conocimiento místico, no un conocimiento sentimental, rezandero, oratorio, ritualista. Eso no nos interesa. Necesitamos un conocimiento que genere plata. Bien, ¿cómo vamos a producir o a generar ese producto, ese conocimiento? Enfocado a la muerte, porque la muerte es lo que impulsa a una persona, es lo que genera la aceleración. Y para poder tener un enfoque bueno hacia la muerte, necesitamos nosotros estar trabajando la muerte, porque de ahí es donde vamos a sacar el conocimiento para entregarlo. Este conocimiento de los yoes muertos es intuitivo. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes les van a ayudar y les van a abrir y les van a hacer unas conexiones neuronales distintas a las que tiene todo el mundo. Entonces su mente se enfoca de forma superior, clara. Entonces ustedes tienen la capacidad y la facilidad expresiva y organizativa para poder entregar ese conocimiento que le sirve a la gente de motivación y comprensión. Sí, eso no lo van a aprender en un libro o en una conferencia, no. Eso es algo muy, pero muy privado, muy íntimo. Es intuitivo, no es razonativo. Porque lo normal es que la persona lee un libro, o sea, leen la conferencia del libro y ya. Pero no tienen comprensión, no tienen claridad, no tienen inspiración, no tienen fuego. Son intelectuales. Entonces se leen el libro. Entonces vamos a dar la conferencia. Y leen un libro, pero no tienen comprensión de lo que están leyendo, no tienen profundidad, no tienen su propia identidad en lo que están diciendo. Están copiando en su mente la información que hay en un libro.
¿Que les van a pagar por eso? Sí, pero no es un conocimiento de alta calidad. Es un conocimiento base. Se transmite, pero no es propio, porque no tiene la comprensión, no tiene el enfoque personal de cada uno, del ser de cada uno. Entonces, ya teniendo un buen producto, ya teniendo una claridad, entonces ahora hay que buscar los clientes. Y los clientes es los alumnos, la gente que llega al conocimiento. Entonces, estas personas que van llegando y van recibiendo ese producto, esas personas se van enfocando y van a empezar a trabajar. Y el trabajo que hagan esas personas impulsa al que está enseñando. Porque esto es una pirámide. Los de abajo, los que van llegando, empujan a los de arriba. Y entre más llegan abajo, más empujan. Entonces ustedes necesitan dirigir esa empresa. Esa empresa consiste en, primero, dar unas conferencias, preparar a los alumnos a través de fogueos y luego soltarlos para que ellos monten su empresa. Entonces esto empieza a crecer. Entonces, ¿qué pasa? Que a ustedes lo que hagan los alumnos, por ustedes haber enseñado a esos alumnos, les van a dar una plata continuamente. Van recibiendo una plata. Entonces, al sumar todas esas platas, todo ese dinero, entonces ustedes pueden pagar karma, se les acelera el proceso de la muerte, se les acelera el proceso del nacimiento y pueden avanzar relativamente rápido. Porque el maestro Samael hizo su primera montaña prácticamente en 5 años, porque tenía un movimiento gnóstico creado a nivel mundial donde llegaron 10 millones de personas. Pues la plata de 10 millones de personas es, así sean pesitos, así sean moneditas, eso es harto. Entonces, eso permite que se pueda avanzar en esto. Si tenemos claro cómo producir esa plata, pues ya hay que empezarla a producir, ¿sí? Si es que queremos verdaderamente avanzar y no tener que pasar tanta presión. Pues presión va a haber, pero no tan intensa como cuando no, o sea, cuando no está pagando es intensa, cuando está pagando es más suave, ¿sí? Entonces hay que siempre estar buscando mejorar, profundizar, escribir, no, hacer de todo lo que se pueda, sacar folletos, videos, dar conferencias, bueno, todo lo que se pueda para producir plata. Pero como les digo, de buena calidad, ¿no? Esa es la clave de esto. Entonces, si ustedes quieren autorrealizarse, hay que luchar para que otro se autorrealice. Conocimiento de alta calidad es un conocimiento que está enfocado a una sabiduría que está por fuera de este universo. Cuando ustedes mezclan el conocimiento con boberías mecánicas, bueno, boberías no, cosas de este universo. O bueno, sí, con boberías de la mente de uno también. Ya ese conocimiento pierde calidad. Ya no les van a pagarlo. Bien, les van a pagar, sí, pero no les van a pagar lo que vale un conocimiento de buena calidad. Desprenderse de todo, liberarse de todo, entrar al vacío iluminador, entrar a la nada, entre comillas nada, porque cuando entran a la nada se abre la verdadera sabiduría y el verdadero universo del ser. Entonces, enfocando esto así se puede pagar mucho karma. No tener que sufrir tanto karma, porque hay momentos agobiantes, muy agobiantes. Entonces la persona no tiene con qué pagar y le sueltan ese dolor. Y no, la persona entra en una crisis terrible, terrible.
Entonces la clave es esa, ponernos juiciosos a buscar la forma de cómo voy a organizar mi empresa, cómo la voy a montar si es que no la tengo. Y bueno, empezar a trabajar. Lo normal es que las personas se dedican a esperar y espere y espere. Nunca va a llegar lo que están esperando. Nunca. No se sabe por qué esperan, ni qué esperan, pero se quedan esperando. Y se les desarrolla la pereza dentro del conocimiento y se les vuelve un martirio esa pereza, esa mala voluntad, esa jartera. Entonces hay que moverse, muévase, muévase, ¿sí? No se quede quieto. Entonces, esa es la forma de producir plática. Plata es Dharma, Dharma es amor. Tradúzcase Dharma como amor. Hay dioses que tienen demasiado, pero demasiado amor. ¿Y por qué tienen todo ese amor? Porque se han sacrificado eternidades por la humanidad. Tienen mucha plata. Estos seres son dioses, bodhisattvas caídos, ¿no? Y esa plata se la gastaron en la caída, porque se han endeudado mucho, pero el ser tiene unas reservitas. O sea, tiene un dharmita para cuando la chispa decida levantarse, ese dharma no lo vuelve, porque hay dharma de todo tipo, ¿no? Hay dharma de salud, económico, inteligencia, hay dharma físico, de salud, de forma de belleza. Belleza, pero no es la belleza verdadera, ¿no? Es simplemente un cuerpo armonioso, pero no vayan a pensar que es algo extremadamente importante, ¿no? Que si no, aquí todo el mundo empieza a sentirse como muy lindo o linda, ¿no? Entonces, hay que comprender esto, hay que comprender los procesos de cómo se mueve la plata, hay que comprender que la ley es piedad, suprema piedad, pero también es suprema impiedad. La Anubis está al mando de la Madre Divina, pero Anubis es cuando decide o cuando se agotan la misericordia de la ley, es implacable. Va a morir de cáncer, va a morir de lepra, va a morir de sida, va a morir eh, torturado, asesinado brutalmente. Pues es que esa es la ley. Es cruel, muy cruel. Cuando se aplica la ley es duro, muy duro porque ustedes ven lo que pasa en el mundo, ¿no? Karma, van a ver toda esta cantidad de muertos en este cobro de este karma, van a ver todo ese poco de gente violada, estos van a morir de hambre. Bueno, la ley es muy implacable en sus cosas, ¿no? Entonces, cuando cae el karma, es complicado. Ahora, nosotros no debemos permitir que el karma baje al físico. Hay que detenerlo antes. Porque es que cuando el karma baja al físico ya es un poco difícil detenerlo. No quiere decir que no se pueda detener, pero es más duro. Es más duro porque ya empezó el cobro en el físico con dolor. Hay karmas que los cobran a uno y así tenga dinero, como ya se ve en esta conferencia, que no se puede negociar porque son karmas relacionados con el Espíritu Santo, por lo tanto hay que soportar un poquito de dolor llevando el conocimiento. ¿Sí? A veces esos karmas, eh, bueno, ese karma también es una ayuda porque termina haciendo que la persona aumente la resistencia. Pero digamos que hay karmas que uno puede evitar que bajen. Entonces lo resuelve antes de que baje al físico. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, la humanidad sufre mucho, todo el mundo sufre y está agobiado, y torturado. Una persona que dura 12, 10 horas
trabajando todos los días es un karma de esclavitud. Y ahí está sometido a ese karma y tiene que cumplirlo, porque ese es el destino. Y hay gente que vive muy mal, a las afueras de la ciudad, económicamente muy mal, pero ese es el karma que tiene. Y quiere salir porque todo mundo quiere plata, porque consideran que la plata les va a dar la felicidad. La plata es un encierro, la plata es una prisión y es una forma para desarrollar los yoes cómodos, los yoes prepotentes, el yo rico, tirano, abusivo, el yo de la pereza ni hablar. O sea, el yo rico es un yo muy perverso y la gente toda quiere, bueno, en su gran mayoría quiere ser rica y sueña con riqueza, sueña con dinero, sueña. ¿Y para qué quieren ese dinero? Para satisfacer los deseos de los yoes. Para eso es lo que quieren el dinero, no lo quieren para otra cosa. Siempre hay eh, el mismo enfoque. No es que yo quiero ayudar, es que yo quiero salir de esta miseria, es que yo quiero, bueno, si está en la miseria, pues sí hay que buscar una salida, pero hay que buscar una salida por el lado blanco, no por el lado negro. Entonces marca mucho el karma. Hablando del karma económico, por ejemplo, está muy metido el pseudoesoterismo, la brujería, los yoes de la masturbación, los yoes del infrasexo. Todos ellos están metidos ahí en esos karmas económicos. Y ustedes ven hoy en día toda la gran mayoría de parejas practicando infrasexo, sexo oral, sexo anal. Y eso les genera unos karmas económicos, ni los berracos. Pero la gente cree que no. Esos son conceptos y que eso no tiene nada que ver con la vida y con la felicidad de la práctica de infrasexo, a lo que le llaman felicidad. Entonces, hay que comprender todas estas cositas y encaminarnos a buscar plata, hay que buscar plata, como sea, hay que buscar plata. Plata dármica, ¿no? No plata física. Y empezar a pagar como debe ser. Porque aquí, como decía el maestro Raúl, nosotros vinimos fue a pagar. Que la gente quiere no sufrir, pero con todas esas deudas, ¿cómo no va a sufrir? Ahora, los dioses son archimillonarios, ni siquiera son ricos, son archimillonarios. Y viven en los planetas del Cristo, planetas pero extremadamente hermosos. ¿Sí? Ahí viven los dioses. Por ejemplo, este sol viven solo dioses. Allá no viven fornicarios, ni viven nirvanos. En los soles viven dioses. Y eso que esos soles están gobernados por 3 leyes, pero ellos dirigen esos soles, ellos viven en esos lugares exclusivos y, y ahí es donde pretendemos vivir, ¿no? En los lugares más bonitos, lógico, en los lugares más elevados no son físicos, porque a los dioses les gusta vivir es en las partes más livianas. Y la masa, el físico, pues es pesado en comparación a la sexta o séptima dimensión, ¿no? Sin embargo, todos los dioses, cuando van a hacer sacrificio por la humanidad, les toca bajar al físico. O sea, ellos están en todas las dimensiones. Hay unos que están en la quinta dimensión, ahí enseñan y hacen sus trabajos, otros en la cuarta, en la tercera, otros están en todas las dimensiones, ¿no? Esto es muy relativo al trabajo que vayan a hacer, porque ellos, pues, entre más, pues ellos también tienen sus trabajos, porque en el absoluto nadie es vago, todo el mundo trabaja. Entonces, claro, ellos producen más dharma. Entonces hay que comprender esto de la plata, comprender muy bien porque
hay que producir. Un vago que no produzca no va a llegar a ningún lado, porque esas deudas que tienen no lo van a dejar avanzar. Y se le hace un martirio la obra, se le hace un martirio. Entonces hay que desarrollar el amor, hay que comprender que esto no es un conocimiento para llevarlo ahí como adicional a otras cosas, no, este es un conocimiento que hay que llevarlo como prioridad en la vida, ¿no? Ustedes ven estas construcciones antiguas, el sacrificio por la humanidad lo hacían era grabando piedras, dejando mensajes en las piedras, enseñanzas, haciendo pirámides, esculturas, todo para dejar el conocimiento grabado para la eternidad, ¿no? Para la eternidad. Imagínense, Egipto lleva 5.000, 10.000 años. La esfinge o las pirámides. Todo eso genera unas cargas, unas fuerzas espirituales, que para el que está despertando sirve. Para el que no está despertando, pues va a haber una cosa ahí bonita que sirve como turísticamente ir al mirar cosas, pero no ven el fondo espiritual y la enseñanza que trae todo eso. Se vuelve el yo viajero y el yo farandulero y el yo que le gusta ir a ver monumentos. Pero eso no es el sentido. El sentido es que ahí hay una fuerza y que para el que está trabajando todas estas fuerzas le ayudan, ¿no? De una u otra manera. Entonces, comprender todo esto es importante para poder empezar a pagar, ¿no? Y dejar de chillar y quejarse, porque entre más se chille y queje, en lugar de ponerse a trabajar, pues más le dan duro, porque es que le dicen, hombre, pero en lugar de chillar, póngase a pagar, porque es que aquí no le vamos porque usted tenga lástima o se entristezca o se suicide, no le vamos a perdonar este karma. Como alguna vez el ser me decía, por unas reacciones soberbias que tuve, me dice, bueno, yo lo perdono, pero le vamos a cobrar el karma. Bueno, le da a uno más rabia. Entonces, hay que comprender estas cosas. Comprender todo esto, hay que comprender que hay que trabajar, que hay que esforzarse. Y bueno, tener paciencia. Que esto no se deben pesitos, se deben millones de dólares. Entonces, tener claro esto y empezar a montar la empresita o si ya la tiene, pues reforzarla. Y bueno, ahorita tenemos estos medios que son buenos para llegarle a miles, a millones de personas. Pero se puede enseñar de muchísimas maneras, ¿no? Se puede enseñar físicamente y a través de las plataformas. Lo importante es buscar plata, pero no con el yo codicioso. Ojo a eso, porque si está el yo codicioso, entonces resta valor. Debe hacerse es con el anhelo de uno avanzar para mejorar y poder servir mejor. Ese es el enfoque, ¿no? Voy a hacer todo esto para que me ayuden a despertar un poquito más mis capacidades mentales, mi inteligencia, y poder armar mejor una enseñanza para llegarle a más personas y que ese conocimiento les sirva y los motive a trabajar. Bueno, listo, compañeros, ese es el complemento de este tema de Karma y Dharma. Entonces, si hay alguna inquietud, la resolvemos. Muchas gracias, Luis. Quería hacerte una pregunta. Tenemos lo que es el Dharma. El Dharma es una ley superior, digo, ¿no? En todo caso, si es una ley superior, las leyes superiores están incluidas dentro de las 48 leyes.
No, de las 48 leyes son leyes mecánicas. El Dharma es misericordia, el Dharma es amor, el Dharma es sentimiento de fraternidad, el Dharma es paz, el Dharma es salud, el Dharma es vida, el Dharma es economía, el Dharma es... Ese es el Dharma. No lo encasillemos dentro del concepto de leyes. Las leyes de Dios están por fuera de las leyes naturales. La ley del amor, la ley de la sabiduría, la ley de la dulzura. O sea, esos son leyes superiores, son fuerzas superiores que lavan las fuerzas inferiores, las trascienden. No mezclemos una cosa con otra. No podemos mezclar al ser dentro de la mecánica del universo ni dentro de las cosas de los yoes. Son cosas diferentes. ¿Sí? Sí, está bien. Ajá, sí, sí, gracias. Sí, correcto. El karma de la potencia sexual, el dharma de la potencia sexual, el dharma de la inteligencia, el dharma del sentimiento fraternal. Esas son virtudes dármicas del ser. Y el karma, el odio, el rencor, la venganza, el desprecio, la arrogancia. Eso es karma, eso es del yo. Diferenciemos una cosa de otra. ¿Sí? ¿Por qué no se le da a una persona ahorita el dharma de la inteligencia? Porque lo utiliza para el mal. ¿Por qué no le dan dharma económico? Porque se vuelve arrogante, se vuelve prepotente, se vuelve autosuficiente, tirano, abusivo. Por eso no le dan eso. Ah, que a fulano sí le dieron el dharma, el económico. Pero mírelo cómo está. Y mire lo que ha hecho con la humanidad con ese dharma. Y que la ley se lo dio porque lo necesita para hacer unos trabajitos de cobro. Porque la ley utiliza si la persona se degenera, la ley la puede utilizar. No porque la ley lo haya llevado a la degeneración, no. Él tomó la decisión. Pero la ley ve que ese elemento, con esa decisión que tomó, influenciada por los magos negros, lo vamos a utilizar para cobrar uno que otro karmita. Entonces, no hay mal que por bien no venga. ¿Sí? Entonces, se cobran karmas, se utiliza como herramienta para cobrar unos karmas. Miren a Trump, cómo le está cobrando karma a un poco de gente, a países enteros. Está cobrando karma. Mire a Irán, todo el dolor que está causando en ese país, ¿no? Está cobrando un dharma, pero también un dharma por haber sacado a Maduro de Venezuela. Es un dharma para los venezolanos, pero al mismo tiempo es un karma porque se les fue a robar el petróleo. Entonces hay de todo un poquito, pero todo eso está calculado, ¿no? Todo eso lo calculan hasta cierto punto, porque viene el libre albedrío, que eso no lo calcula la ley, sino eso es la decisión de las personas, ¿no? Pero bueno, hay que comprender esto y en lugar de uno quejarse, como le digo, y ponerse a chillar, es ponerse a trabajar. Es lo mejor. Como le decían a un compañero que no podía dejar de fornicar. Y se puso a chillar en un parque porque no podía dejar de fornicar y apareció por ahí. Estaba caminando el maestro Raúl y se lo encontró que es que, ¿y usted qué hace aquí? No, maestro, estoy triste porque no puedo dejar de fornicar. Y el maestro le dice, ¿y usted cree que con ponerse a chillar va a resolver el problema? Vaya, trabaje, vaya, reflexione. Bla, bla. Entonces, nada saca uno con ponerse a chillar y a quejarse y soberbio con la ley. No, más bien seamos un poquito humildes, trabajemos y pidámosle al ser que nos ayude. Esa es la forma, ¿no? Pero la vagancia no se la van a pagar, ni las buenas intenciones, porque con la imaginación la persona ya se autorrealizó.
o siente que está muy avanzado o que va muy bien. Una fantasía. La realidad son los hechos, las obras. Ese es el amor, las obras. Bueno, listo, compañeros. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Por aquí está Javier, no lo he visto. ¿Sí está? No, no ha llegado. Gabriel, ¿no? Javier, no, Gabriel, que es el que sigue en el fogueo. No, no está Gabriel por aquí. Bueno, no sé si se irá a foguear, no sabes si se irá a foguear, Angélica, Gabriel. Sí, Angélica, te escucho. Ah, listo, gracias, Angélica, muy bien. Bueno, voy a esperar un poquito. ¿Cierto? Hablan de 3 factores, pero el problema es que desarrollan esa cosa bondadosa, misticona, santurrona, buena gente, amable, servicial, pero de forma mística, fanática. Esa cosa, ese saborcito que le falta sinceridad, porque es pura hipocresía esos estilos, ¿no? No son sinceros, no son sólidos, no son puntuales, ¿no? Ahí se nota que es puro fanatismo sentimentaloide, en la sola forma de hablar. Y el maestro Samael y el amor, y hay que matar los yoes. No, una babosa sentimentaloide expresiva. No tienen solidez, fuerza en la expresión. Por una razón, porque no están muriendo. Entonces empiezan a desarrollar el yo poeta o el yo cura, y empiezan a hablar con esa dulzura, con esa tranquilidad expresiva, ya se están volviendo religiosos, gnósticos pseudo religiosos. Entonces eso es desagradable, ¿no? Ver ese tipo de enfoques, pura apariencia hipócrita, de un elemento que no tiene solidez porque no está trabajando la muerte. Y bueno, tampoco podemos criticar a nadie porque si no saben morir, así duren 20 años hablando de yoes y de muerte, no saben cómo trabajan la muerte. Entonces eso es lo que está inundado todo. Entonces somos poquitos y nos toca un trabajo muy duro, pero al mismo tiempo es bueno porque lo pagan muy bien. Como somos poquitos, entonces si estamos enseñando como debe ser, nos lo pagan bien y eso es bueno, ¿no? Cuando hay mucha oferta y poca demanda, pues se bajan los precios. Pero cuando es lo contrario, se suben los precios y se vuelve exclusivo. Entonces eso lo pagan. Esa es la ventaja que tenemos ahorita, ¿no? Nos lo pagan bastante bien. Pero como les digo, con un enfoque adecuado, con un enfoque bonito, con un enfoque correcto, sólido, que no se meta esa pegajosidad amable, pulcra, honorable, hipócrita. No, diga las cosas como son. No ande aparentando tonterías expresivas. Las cosas son como son. Y la sinceridad es muy importante, que ahí es donde está la fuerza, no en la apariencia. Es que tengo que hablar con una suavidad para demostrar que tengo amor en mi expresión. ¿Qué amor, ni qué diablo, ni qué traseros? Eso no es ninguna expresión amorosa. Eso es una cosa mística, pegajosa y babosa. Es que yo no voy a hablar así como el Luis Carlos, que el Luis Carlos habla muy feo. No hable como le dé la gana, pero hable bien. No le ponga esa cosa. Bueno, pues si quiere, ¿no? Porque si no quiere, está bien. Igual lo seguiremos respetando y queriendo. Así esté redegenerada y redegenerado, no importa. Bueno, listo.
Hola compañeros, sí Luis Cano, con respecto a eso yo pues reflexiono que sí, la pesca tiene que ser constante todos los días en búsqueda de alguien que tenga un poquito de fuerza y un poquito de humildad, porque sí, como tú lo dices, toca ser rígidos, mostrar la cruda realidad del ego y la urgencia de una muerte seria. Pero es que la gente, la gran mayoría de personas se acostumbraron a eso, al misticismo, a que les hablen bonito, a que les hablen positivo, y cuando uno les muestra esta cruda realidad, no vuelven. Entonces ahí surgen defectos como el desánimo, de la desmotivación, porque pues las alas solas, la gente quiere es que los arrullen, como vos decís, y nada, toca hacer como ese trabajo que a uno le va emanando, pues va surgiendo como esa desmotivación por la falta de fuerza en la sociedad. Y claro, es que la gente, como le digo, se acostumbró fue a lo misticón. Bueno, pues sí, toca matar esa desmotivación y seguir volanteando y invitando y haciendo campañas constantemente a ver si agarramos a alguien con humildad y fuerza. Sí, vale más uno que trabaje que 1000 que estén ahí idolatrando o estén ahí de fanáticos, ¿no? Uno solito. Eso es lo que vale. Que saca uno con tener un poco de elementos ahí. Bueno, claro que no hay que despreciar a nadie, ¿no? Porque hay gente que se está calentando y en cualquier momento arranca. Pero, pero la misma gente se depura, ¿no? La misma fuerza depura. Que ustedes ven que de aquí el conocimiento de sí mismo salen fuerzas, salen con el nombre de conocimiento de sí mismo, salen fuerzas nirvánicas. Ahorita me decía el ser que ya hay algún compañero que decidió ya volverse mago negro definitivamente. Y, entonces es normal, ¿no? Es normal esto. Y ustedes ven que cada persona se va acomodando donde le gusta estar. Entonces ustedes ven estos enfoques nirvanitos que allí también hay gente y también hay compañeros que están metidos allá y bueno, quieren seguir ahí porque consideran que ahí es donde deben estar y bueno, tienen derecho. Entonces uno no debe desanimarse, uno debe seguir luchando, seguir buscando y lo más importante es uno seguir muriendo para ir mejorando. ¿Por qué? Porque es que el ser decide en qué momento y qué clase de personas le envía a cada uno, porque cada uno trae su gente. ¿Sí? Entonces, a cada uno le llegan los alumnos que les debe llegar. No le llega a otro instructor, le llega a ese. Porque ese instructor o el ser de ese instructor es el que está trabajando con el ser de ese otro, del alumno que llegó. Porque es que esto hay que verlo a nivel interno, no a nivel externo, porque todo viene de adentro hacia afuera. Entonces, a cada uno le van a enviar sus alumnos, ¿sí? Pero si el personaje es un vago, perezoso, a escondidas se está metiendo marihuana, que no se dé nadie cuenta de sus vainas, pues, ¿qué alumnos les van a mandar? Dice el ser, pero ¿cómo le voy a mandar a mi chispa para que con la sola vibración de ese elemento fornicario y degenerado, pues me lo hunde más de lo que está? Ay, ¿qué le voy a andar mandando gente a este elemento? Entonces uno no puede engañar al ser. Si está cometiendo embarradas, si está haciendo cosas oscuras, a escondidas, no, que nadie se dé cuenta ya en ese grupo porque me critican y me discriminan y van a crear chismes y calumnias. No, no hay necesidad. Y el ser y la ley divina lo está observando. Todas las payasadas y todas las tonterías que está haciendo. Entonces dice que le voy a mandar a gente a ese elemento. Porque uno no es solo lo que dice, la vibración de uno cala, el tono de la fuerza de la voz cala en la psicología de las personas. Imagínense un fornicario, un degenerado que está adulterando, que está haciendo un poco de barbaridades. Ese elemento solo con la expresión, con el tono de la voz, ya hay una vibración ahí. Y esa vibración es fornicaria, es degenerada. Entonces, qué va a hacer con eso? Pues no le van a mandar a una chispa, primero para que siga abusando
Y segundo, para que le implante esa fuerza que espela, o sea, que sale de su cuerpo, de su voz, de su enfoque psicológico, porque la gente cree que puede engañar al ser. No, no se puede. Entonces no le envían gente, no, no le envían alumnos. Pero si la persona es sincera y está juiciosa y está luchando y los seres se dan cuenta que esa persona tiene ya alguna fuercita, entonces sí le ayudan, ¿no? Le envían alumnos. Pero igual uno debe buscar porque es que a uno le toca hacer la parte que le corresponde en el físico. Y ya el ser refuerza ese trabajo que la persona está haciendo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todo esto, que las cosas no son como uno piensa, las cosas son como son. ¿Y cómo son? Como los seres las ven, no como uno las ve. Entonces hay que tener paciencia. Uno sabe, en una sala hoy en día, yo enseño ahí en la salita del centro los sábados por la tarde y bueno, también los domingos, no todos los domingos, pero sí voy. Y, y uno ve, llegan dos, tres, uno, a veces no vuelve, se queda sola la sala. Y cuando yo llegué hace unos años al conocimiento, las salas habían 20, 30, 40 personas en la sala. Hoy no, hoy escasamente en una sala llegan dos, tres, no llega más. Entonces hay que por todos los medios, ¿no? Por ejemplo, por estos medios, pues ha llegado gente que es a todo el mundo, ¿no? Entonces hay que buscar, uno no se puede quedar quieto. Si la sala no está produciendo, pues bueno, vamos a abrir una página, vamos a abrir un canal en YouTube, vamos a abrir en TikTok, en Instagram, bueno, todas estas plataformas sirve, llega gente. Voy a abrir un grupo, bueno, inventarse algo, no quedarse quieto, moverse, 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 ¿sí? Y de esa manera es que empieza a producir plática, como debe ser. Bueno, eso. ¿Alguien más tiene alguna otra inquietud? Bueno, de todas maneras, la forma de enseñar, que sea llamativa, haya ese saborcito de confianza, de gratitud, de amabilidad, que a veces hay que usar el rigor, claro, hay que usarlo. Hay que saber en qué momento se usa, bajo qué circunstancias. Porque esto no se trata de ser un grupo de santurrones y de clérigos y cosas de... Hay que hablar lo que hay que hablar y listo. Si hay que usar el rigor, se usa. Pero no con tiranía ni con formas dictatoriales, no, con seriedad. Con seriedad porque hay que parar una fuerza determinada que viene con intenciones o malos enfoques y eso crea confusión y quita fuerza. Después uno no puede permitir que calen estas fuerzas cuando uno está dirigiendo una conferencia, un fogueo, una reflexión, lo que sea. Y con ello no quiere decir que uno sea abusivo, o sea tirano, o esté violándole el libre albedrío a nadie. No, está desencaminando el trabajito que se está haciendo de una manera clara, que no se salga, que no se evada, que no se turbie, que ese es también hay que aprender eso, ¿no? Porque aquí llega gente con intenciones de muchas formas. Entonces hay que estar atento. Pero de ninguna manera enfocar esto de forma odiosa o rencorosa o vengativa. No. Pero el rigor hay que saberlo usar. Ahí estamos aprendiendo. Bueno, Víctor, cuéntanos. Bueno, buenos días, Luis. Y buenos días a todos. He estado pues como observándome varios yoes y yo cuando hago sacrificio, pues yo he estado mucho
autoobservando que los yoes normalmente les gusta mucho tocarle a uno canciones psicológicas. Y entonces yo quisiera pues como llevar el conocimiento, por ejemplo, a mi familia, pero me estoy centrando mucho en que las personas, pues a veces me empeliculo por ahí en la calle y le digo, ah, mis negritos, pero no, eso no es así, pues uno también está negro y uno quiere salir y autorrealizarse. Pero mi pregunta es, don Luis, para aprovecharte pues acá en la conferencia, pues no es como lo del tema, pero es para seguir yo trabajando y saliendo adelante con este conocimiento. Cuando, por ejemplo, uno quiere estar donde la familia y uno sabe pues que la familia en cierto modo, pues uno tiene que pagar karma. Si yo critiqué, juzgué, hablé mal y causé dolor, yo tengo que pagar eso. Esos precisos gimnasios psicológicos es donde uno puede torturar a los yoes y que mueran de una vez en uno, ¿cierto? Bueno, sí, bueno, uno no tortura a los yoes, uno solo los comprende. Cuando los comprende, los mata. Pero la familia, no, pues uno debe siempre ser amigo de todo el mundo, buscar ser amigo de todo el mundo. Que hay gente que no lo quiere a uno, está bien. Uno no es una monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Eso no importa. Lo importante es en la familia es ganarse la confianza y decirle, bueno, miren, estoy en este conocimiento, ustedes, no sé si a ustedes les interesa, pero les voy a explicar de qué se trata. Y si no les interesa, pues bueno, está bien. Lo importante es ser amable, ¿no? Ser amable, ganarse la confianza de la gente, no ser déspota, no ser... Y medir, porque es que aquí uno se comporta de determinada manera, porque aquí estamos en un fogueo, estamos bajo unas condiciones determinadas, con unas psicologías determinadas, pero ya cuando uno está en la calle, entonces uno tiene su forma de expresarse. Yo salgo a la calle, cuando voy a repartir volantes, le digo a la gente, les hablo, ¿no? Hola, ¿cómo están? Ya los invitaron a las conferencias. Venga, venga, lo invito a un conocimiento nuevo. De pronto aprenden algo bonito, algo que les sirva en la vida. Y entonces la gente, ¿de qué se trata? Entonces empieza ahí ya uno, ya entró en confianza con la persona. Que sea algo como ameno, ¿no? Que sea algo como confianza, que sea algo como, que no sea tan frío, ¿no? Y cada uno tiene su forma de hablar y su forma de expresión y la usa. Entonces ahí lo que hay que trabajar es la vergüenza, la timidez, toda esa cosa del orgullo, ¿no? Que no deja que entre en confianza con la gente. Entonces llega uno al parque, eh, muchachos, ya los invitaron. No, no, ¿a dónde? Pues a unas conferencias, no, pues no sé si les interesa, pero si quieres les explico. Entonces la gente dice, bueno, explíquenos a ver de qué se trata. Pues ya, ahí cada uno tiene su forma, ¿no? Cada uno tiene su estilo. Ahí lo importante es que le quede claro a la persona de qué se trata esto y listo. Con eso uno ya cumple. Les deja ahí un volantico y listo, ya, no es más. ¿Sí? Entonces, ahí uno va aprendiendo a manejar esto de una manera clara y precisa, ¿no? Ahora, los paisas, esos son más entradores que el diablo. Esos sí son muy comunicativos, es la cultura paisa, ¿no? Que los paisas son muy abiertos, hablan y tienen esa facilidad expresiva. Que eso es bueno, digamos, si lo aplican al conocimiento es bueno. Los paisas tienen esto. Hay otros que son un poco más cerrados, pero igual aprenden a dejar de ser cerrados, y aprenden a tener un poquito de confianza con la gente, amabilidad, todo depende de donde se hayan criado, ¿no? Claro, pues al principio es el charlatán hablador del yo, pero tienen la fuerza, si la enfocan, la voltean, siguen siendo amables, pero ya con un enfoque más hacia el conocimiento, ¿no? Entonces, digamos que la cultura paisa siempre ha tenido eso.
Alguna vez me mostraba el ser que los paisas son descendencia judía. Entonces andariegos por todo el mundo. Bueno, claro que los paisas antiguos, porque ahorita estos paisitas y estos modelitos dan vergüenza un poquito, vergüenza ajena. Pero bueno, ¿quién es uno para criticar a los compañeros? Bueno, no entró. ¿Qué pasó? ¿No entró Gabriel? No, y tampoco me contestó, ni siquiera le entró un mensaje. Ah, es que yo creo que ya no vamos a alcanzar a hacer el fogueo. Bueno. Se fue pan de la mamá. Ah, sí, bien, mal. Ah, hoy es el Día de la Madre, sí, ¿verdad? Escucha. Buenas tardes, Luis. Hola, Marina. Le quería preguntar, me quedé como con esas ganas de preguntar y me atreví siempre. Yo soy de la vieja guardia, yo soy paisa, pero de las paisas viejas. Y le voy a preguntar esto, estas 3 leyes que hay de las que usted mencionó ahorita, sí, a las últimas 3 leyes, que es donde usted mentó el sol, ¿cuáles leyes son esas? ¿Se puede saber? Claro. Gracias. Sí. Está el Padre, Hijo y Espíritu Santo, la ley de la creación, ¿no? Las 3 leyes primarias gobiernan 3 y 6 leyes, ¿no? Pero hay soles espirituales. Hay, por ejemplo, uno ve este sol se llama el sol de Ors. Es un sol pequeñito, este sol es chiquito. Claro que nosotros lo vemos gigante, pero no, este sol es chiquito. Al lado de este sol hay un sol espiritual que no vemos. Si ustedes se fijan, este sol gira y los científicos no saben cómo es que hace esa elíptica el sol en su movimiento. Resulta que este sol gira alrededor de otro sol que no vemos. Ese sol es que no me acuerdo el nombre, me parece que se llama Austral, no estoy seguro cuál es el nombre de ese sol espiritual. Entonces los dioses viven ahí, les gusta vivir ahí. Esos son los sitios exclusivos del universo donde viven los dioses. Todo sol que hay ahorita físico, cualquier estrella que ustedes ven, al lado hay otra estrella, pero no es física, es espiritual. ¿Sí? Es que nosotros no vemos nada, pero ahí está esa fuerza que es la que dirige al sol físico. Es como nosotros, todos nosotros tenemos un ser espiritual que nos dirige, si es que nosotros dejamos que nos dirija. Si tomamos la decisión de hacer la obra, pues ya nos dirige el Padre. Ese es el sol interno, sabiduría interna, la inteligencia interna, que es la que dirige, debería dirigir a todo el mundo, pero nadie quiere al ser. Todo el mundo odia al ser. Así rece y suplique y le pida a Dios, lo odia, porque una persona que no comprende que Dios es el semen, que dentro del semen está el Cristo, y saca a Dios de su cuerpo, pues es porque lo odia, no lo quiere. Entonces cambia a Dios, al ser, lo cambia por la lujuria, por el placer. Entonces, ¿quién está teniendo a Dios adentro? Si todo el mundo fornica, nadie quiere a Dios. Así vaya a la iglesia y se lo pase rezando todo el día, no lo quiere. Sale de la iglesia, se encuentra ya con la pareja y a fornicarse. ¿Sí? Entonces, Luis, pero la ley del Padre, la ley del Hijo y la ley del Espíritu Santo, pero bueno, ¿a qué se refiere? La ley del Padre, ¿qué bueno. ley? Sí. Es la fuerza de, estamos hablando del equilibrio, o sea, la justicia, que sería el Hijo. Perfecto. La sabiduría, que es el Padre. Sí. Y el amor, que es la Madre, el Espíritu Perfecto. Santo. Perfecto, Luis. Muchas gracias. Ahora sí estoy clara. Gracias. Bueno,
Pero estas leyes son mecánicas, ¿no? Hay que trascender esas leyes también, que ese es el trabajo de la tercera montaña, ya lo hemos visto. Pero son las leyes que dirigen todo el universo, o sea, son los fotones de los átomos. Ahí están esas tres leyes. Tú vas a encontrar el fotón, ahí lo vemos en las conferencias, ¿no? Lo que pasa es que no reflexionamos, pero bueno. El fotón, por ejemplo, el fotón es un programa que le dice al hidrógeno, mire, venga, aquí usted se llama hidrógeno. Bueno, puede tener otro nombre, no importa, pero usted es hidrógeno, hablando con la terminología de esta raza. Entonces usted se va a mover, usted está compuesto de un protón, un electrón, que no me acuerdo de la composición del hidrógeno bien. Yo creo que es un protón y creo que es el elemento más liviano de la tabla periódica. Y usted, sus movimientos van a ser así, y usted se va a comportar así. Ese es el programa que dirige ese fotón. Las células del hígado dice, bueno, esta célula es de hígado. No es lo mismo que la célula del riñón, ni la célula del corazón. Son distintas. Entonces, el fotón es el programa que le dice a esa célula, usted es célula de riñón. Pero no es la célula del riñón que está al lado izquierdo, no. Usted es la célula del riñón que debe estar al lado derecho, porque el riñón no es todas las células iguales, que eso es una máquina, es un compuesto. Entonces, su merced no le corresponde irse para ese lado, usted es de este lado, y a usted le toca las células del centro. Y la función de ese riñón aquí es una, y aquí en esta otra parte del riñón hace otro trabajo. Todo eso está compuesto por inteligencias. Esas inteligencias son los fotones, los programas y hay una directriz mayor que dirige todo el riñón. Ese es el jefe. Es como un ejército. Es igual. Entonces son inteligencias. Nada se da sin inteligencia. Nada. Todo tiene una inteligencia. El río tiene una inteligencia. El mar tiene una inteligencia. El aire tiene una inteligencia. Todo, absolutamente todo está ordenado por sabiduría. ¿Sí? Entonces, si seguimos creyendo en los científicos locos dormidos, que creen que no hay inteligencia en nada y que ellos pueden hacer lo que se les da la gana con la naturaleza, pues estaríamos igual de materializados que ellos y no respetamos nada. Todo tiene inteligencia. El hierro, el cobre, el aluminio, la luz solar, los átomos, las ondas que están llegando ahorita a través de la luz del sol, son inteligencia. Y cumplen una función. Y la función del sol es dar vida a los planetas, a la naturaleza, a las plantas, a las personas, a los animales. ¿Qué pasa si no tenemos luz solar? Nos morimos. Nos morimos. La persona se vuelve loca. Solo noche, no hay luz. Muere. Entonces hay que comprender todo esto, que el universo está muy bien hecho, pero es mecánico. No vamos a entrar en admiraciones exageradas porque eso es una máquina, pero también tiene belleza. Y la belleza es la inteligencia de Dios que creó el universo. Cómo lo ordenó, lo organizó, lo manejó, lo estabilizó. Y para eso vinimos al conocimiento, para ver la belleza de la naturaleza, de la ciencia, de la tecnología, de la vida. ¿Sí? Descubrir cómo funcionan las cosas. Bueno, eso. Luis, una pregunta con respecto a lo que dice Luz Marina y que respondes. ¿Ese sol que no vemos, te refieres al sol de la galaxia, al sol sirio? No, ¿Así? ¿Hay no. otro sol? Porque el sol de Orsa. Mira, al lado el sirio tiene un sol espiritual al lado que lo dirige, se llama el sol polar. Polar, ese es el nombre de ese sol. Este sol de Ors tiene al lado un sol espiritual que lo dirige, se llama el sol austral. ¿Sí? Por eso les digo, cada sol, cada estrella que ustedes ven
en la noche, en el firmamento, tiene al lado un sol espiritual que lo dirige. Todas las estrellas. Que no vemos, pero ahí está. Es como los planetas. ¿Quién dirige este planeta? Un sol central. ¿Cómo se llama? Melquisedec, el sol de Melquisedec. Es el que dirige el planeta. Está en el centro del planeta. Ese es el que dirige el planeta en el sistema solar. No, cuando el sol, este sol que lo maneja Gabriel, le dice a Melquisedec, necesito que ubique el planeta que se está saliendo de órbita. Ubíquelo, córralo tantos grados, porque se está desviando hacia la izquierda. Entonces, ¿qué hace Melquisedec? Melquisedec mueve el campo magnético del planeta y lo alinea dentro del curso que debe llevar. Es que las cosas no se dan así porque sí, así, por leyes, como dicen los científicos. No, eso hay una inteligencia que dirige todo. ¿Sí? Todos los dioses trabajan. Entonces, un dios, por ejemplo, el ser de Krishnamurti es el que dirige el sol de Sirio, de la galaxia. Lógico que ese tiene un poco más de jerarquía que Melquisedec, porque Melquisedec no tiene la jerarquía de... O sea, Melquisedec no tiene la preparación para dirigir un sol como Sirio. Entonces él dirige este sol, el sol de este planeta. Samael dirige el sol marciano, Marte. Todos estos dioses tienen trabajo. ¿Sí? Todo está dirigido por inteligencia. Ok, es como su regente, ¿no? Bueno. Sí, el que está encargado. Claro, se va ampliando un poco más, ¿no? La comprensión. Sí, claro. Ahí la sabiduría está en todo el universo. Los únicos que creen que el universo está vacío son los locos, los científicos. No existe vida en el universo, los extraterrestres no existe. Estamos solos, nosotros somos los dueños de todos, locos, todos enfermitos. Esa no es la realidad es que no podemos ver, estamos ciegos, estamos dormidos. Bueno, compañeros, parece que el Gabriel no se va a foguear, según que ya no alcanzamos el fogueo de Gabriel. Bueno, si alguien tiene alguna otra inquietud, pregunta. Luis, el tema de neuroplasticidad para... Sí, ¿cuándo será? lo estoy cuadrando para el próximo domingo. Vamos a hablar de ese tema. Entonces, voy a hacer algo de publicidad para ponerlo en la página esta semana. Y bueno, invitar a los compañeros que quieran asistir a esa reflexión que es interesante, ¿no? Porque hay que empezar a revitalizar el cuerpo, a trabajar la muerte para curar afecciones, problemas físicos. Y bueno, digamos que más que neuroplasticidad es el poder de la plástica, que así se llama, ¿no? El poder de la plástica. Es un poder que todo ser tiene y por eso un Dios con la imaginación, la concentración y la voluntad se puede transformar. Todo el cuerpo lo transforma en un águila. Entonces imagina que es águila y todas las células se convierten en un águila. Si quiere un caballo, claro, estos son animales de pura sangre, no son muy bonitos. Como hacían los antiguos maestros, ¿no? Sale el indio y dice, uy, ahí va el maestro, tal, transformado en cóndor, ahí está el maestro. O los orientales, los chinos, ¿no? Salían los maestros, se transformaban en tigres o en leones. Para dar enseñanza, porque no lo van a hacer para andar exhibiéndose como vagamundas, ¿no? Si van a dar una enseñanza, entonces usan la plástica y transforman. O Moisés, ¿no? Que transformaba su bastón en una serpiente. O algún maestro transforma el brazo en serpiente. Con la sola imaginación.
Claro, nosotros no podemos hacer eso porque un fornicario debilucho como nosotros, pues, entonces, para hacer una medio transformación de algo necesita, por eso vamos a ver el tema, pues meses de trabajo, ¿no? O el ser le dice, ¿cuánto? Ustedes le preguntan al ser, bueno, con este trabajo, ¿cuánto me demoro en esta curación? Entonces el ser le dice, no, pues con esa microenergía que su merced produce y con esas fallas neuronales y con esa falta de concentración, imaginación y voluntad, su merced así que haga un esfuercito diario, por ahí unos 6 meses, 1 año, 2 años, ya con eso resuelve el problema. Eso es lo que podemos hacer por ahora. Si ya tienen energía en la columna y tienen poder de concentración y tienen unas iniciaciones encima, ya la cosa cambia. Pero por ahora nos toca ahí suave, suave porque no hay más, no da más, no tiene más. Si no tiene más, ¿qué va a dar? No da más. Pero sirve, ¿no? Sirve, claro, sirve. Entonces eso es lo que vamos a ver. Si tienen voluntad y si tienen ánimo y si tienen la berraquera de quedar todos los días a hacer la práctica enfocada a la regeneración del cuerpo, concentración, resolver un problema físico, pues ahí todos los días trabajan juiciosos, le sacan un horario a ese trabajo. Y ahí van viendo de a poquito los resultados. ¿Sí? Entonces es interesante este tema de, vamos a enfocar hacia la revitalización del cuerpo. Bueno, lo que necesiten, ¿no? Cada uno ahí tiene sus deficiencias físicas. Entonces, la idea es tener poder sobre el diseño electropsíquico, que es el que marca los karmas de la existencia. Entonces, ahora hay que combatir el diseño electropsíquico, porque ese es el programa. Y el programa que tiene la deficiencia en el cuerpo. Entonces, al trabajar con la neuroplasticidad o la plástica a nivel neuronal, digamos que combate y destruye la orden de el diseño electropsíquico y modifica el cuerpo. ¿Sí? Lo arregla. Pero bueno, ese tema es interesante. Vamos a ver el próximo domingo. Entonces, Cristian. Con respecto a ese tema, pues en mi caso, que a mí no me duele nada. A mí lo único que me duele es el sistema nervioso y la fornicación. Entonces, ese poder de la plástica, con toda la energía que yo pueda ir liberando, pues con el esfuerzo, yo puedo, digamos, enfocarla en la reparación del sistema nervioso. Pues me imagino que sí, ¿no? No, ese trabajo no se hace así. Ese trabajo hay que hacerlo directamente, porque esa alteración nerviosa se hace con la muerte. Cuando yo hablo de la neuroplasticidad, por ejemplo, tiene un dolor, tiene una deficiencia. Por ejemplo, tiene dañado el músculo. Un ejemplo, dañado el músculo de un dedo que no lo puede mover mucho. Es regenerar ese músculo. ¿Sí? Ya el sistema nervioso es puro trabajo de instinto. Entonces, por ejemplo, miren, yo tenía el yo de ¿qué? Del miedo a las alturas, el vértigo, muy desarrollado, muy desarrollado. Yo me paralizaba con solo ver un vacío, ya me daban hasta náuseas, muy fuerte. Entonces los nervios eran muy intensos en ese sentido y me puse a trabajar eso. Entonces yo decía, me puse a mirar las reacciones del sistema nervioso en el cuerpo cuando yo estaba en esas alturas. Y el solo mirar hacia abajo, yo sentía que el vacío me llamaba. Y yo me aferraba, me cerraban las manos solas para agarrarme del miedo y yo sentía que todo se movía, pero todo esto es psicológico, esto nada es real. Y se pone uno a trabajar todo eso hasta que domina el sistema nervioso en ese sentido. Que es que el sistema nervioso tiene demasiada actividad en muchos sentidos. Por ejemplo, ustedes
solo coge, por ejemplo, una moneda que rastrilla un vidrio, que raya un vidrio. Eso altera el sistema nervioso de una manera muy fuerte. Si se ponen a trabajar eso, llega un momento en que pasa la moneda y no sienten nada. Nada. A ese punto hay que llegar. Pero digamos que el sistema nervioso enfocado desde el punto de vista de la castidad es trabajar, cerrar las terminaciones nerviosas del aparato sexual para lograr la castidad, que ese trabajo es el fundamental. Pero los nervios paralizan. Impactos fuertes que generan traumas, por ejemplo, ver matar a una persona. Sí, eso genera unos nervios, unos miedos a la muerte y una cantidad de cosas. Todo eso debe morir. Ese es otro tipo de nervios. Los nervios que se generan en la oscuridad, que va a salir el demonio y el fantasma y el muerto y que me va a agarrar las patas y que eso es otro tipo de nervios, ¿no? Entonces hay que trabajar cada uno. Trabajo duro, pero de esa manera es que controla el sistema nervioso. Que no puede hablar en público porque empieza a temblar. Miedo escénico, puros nervios. Eso también hay que trabajar. Entonces, como podemos ver, el sistema nervioso es el sistema eléctrico del cuerpo, es el que genera alteración en muchos sentidos. Y eso bloquea terriblemente a la persona. Entonces, eso es lo que hay que trabajar. Así es como se repara el sistema nervioso. ¿Sí? Pero digamos que en el caso del enfoque que le vamos a dar a este tema está relacionado con el deterioro del cuerpo, con daños en el cuerpo, que tiene problemas en alguna parte del cuerpo. ¿Sí? Vamos a curarnos a través de este proceso. Pero como les digo, ahí le dicen, bueno, esto demora. Si trabajan 3 horas diarias en ese proceso, demora un año. O sea, eso quiere decir que son 365 horas por 3. Son como alrededor de 1000 y pico de horas de trabajo. Eso es lo que le dirá el ser. El ser le dice eso. Claro, si quiere acelerarlo, le mete dharmita, o sea, le mete plata. Entonces, sigue haciendo la práctica, pero enfoca un poco de dharma que haga de la enseñanza, lo enfoca para eso. Y se le acorta un poquito. ¿Sí? Porque hay que hacer el trabajo en la muerte y hay que hacer el trabajo de pago de karma para que le ayuden. Pero bueno, querer es poder y estar motivados y bueno, ahí poco a poco van viendo resultados. También para la regeneración del cuerpo físico es necesario arreglar músculos, arreglar pesadez del cuerpo, arreglar la carne, la piel, sacar todas esas larvas para revitalizar el cuerpo, rejuvenecerlo un poquito, que no se siga deteriorando. Entonces hay que sacar un horario todos los días para ese trabajo. Solo con la muerte. Que la muerte es regeneradora, revitalizadora. Porque este sistema lo usan los deportistas, pero no con muerte. Lo utilizan es para revitalizar el músculo, fortalecer el músculo. Pero igual estos son calmantes, son sistemas momentáneos porque el yo es el que está generando el problema. Pero la persona utiliza es un refuerzo para fortalecer el músculo, pero eso, como el yo está vivo, vuelve y retrocede en unos meses, en unos años. En cambio, con la muerte se mantiene, porque la causa se acabó. ¿Sí? Pero bueno, este tema es muy interesante y bueno, lo veremos en 8 días. Bueno, compañeros, si no hay más inquietudes, nos vamos porque no hubo fogueo. ¿Listo?
Por aquí Adán escribió algo. Según la eyaculación precoz es por deficiencia familiar. La pose de cabalgar y cucharita son para trabajarlo. No le podemos andar echando la culpa a la familia y a los amigos y a la sociedad de nada. El culpable, el único culpable de lo que tenemos en este momento es uno mismo. Uno mismo es el culpable. Pero siempre buscamos excusas y justificaciones para no trabajar. Somos los culpables, nosotros mismos cometimos los errores, por ese motivo tenemos la familia que tenemos. Entonces no podemos seguir viendo las cosas de esa manera. Y enfrentarnos con la valentía que hay que enfrentarnos y resolverlo. La eyaculación precoz y todos estos problemas de impotencia se deben a la degeneración sexual. Y la cucharita y ¿qué más? Y cabalgar y todo eso son posiciones sexuales que si la persona tiene potencia, eso no le hace ningún problema, eso no tiene ningún problema. Estos son posiciones del carezza, del arte amatorio, que es algo sagrado y no tiene nada que ver con la debilidad del aparato y la degeneración del aparato. Y el enfoque morboso que le dé a todo esto, tiene nada que ver. Lo que hay que hacer es un trabajo de muerte y controlar el sistema nervioso para no seguir eyaculando de esa manera. Está muy sensible el aparato, está muy frágil y por eso no puede ver a la chica sin ropa porque una vez se nos explota. Dicho, se nos aloca ese aparato. Entonces está muy bebé. Que ya crecer, fortalecerse, porque esa debilidad no le va a permitir a la persona tener pareja ni practicar sexo, porque se explota y llena a esa mujer de larvas más de las que tiene. Entonces, hay que trabajar eso. Bueno, listo, compañeros. Entonces, si no hay más inquietudes, si no hay más preguntas, nos vamos. ¿Listo? Carmen, gracias. Bueno, Angélica, nos hablamos. Carmen, ¿quién más? Emiliano, Marcia. Sí, gracias a todos. Alba también nos acompañó. Bueno, Luis, gracias, compañeros. Listo, Walter, Cristian. Gracias, feliz tarde. Por aquí está Jane, no la había visto.